el ciudadano venezolano puede, desde la comprensión de lo que es la educación en el país, aportar? Buenas noches, Aymara, y buenas noches a todos. Sobre la educación en Venezuela, en este momento yo lo que diría es que en los últimos años se puso mucho énfasis en el crecimiento cuantitativo, que es muy importante, pero todavía estamos cortos. O sea, hay 2 millones de jóvenes que deberían estar en las aulas, de niños y jóvenes, que no están. Es decir, nuestra Constitución, que manda que la educación es obligatoria hasta terminar la secundaria, pues en ese espacio, en ese tiempo de edad, hay 2 millones que no están en las aulas, lo cual es muy grave. Eso no quiere decir que no se haya avanzado en la parte numérica, pero todavía hay un 40% de la educación inicial o preescolar, como se llame, de niños menores de 6 años que no están en la escuela. Y en la primaria la cobertura es un poco más de 90%, se ha crecido, y en secundaria pues no llega al 75%. Entonces, esa es una situación muy grave. Pero lo más grave de la educación venezolana no es la cantidad, que también tenemos deficiencias, sino la calidad. Yo no tengo la menor duda, y tengo muchas razones para decir que en los últimos años la calidad fue despreciada y por tanto se ha ido deteriorando en todos los niveles. La calidad de la primaria, la calidad de la secundaria, hay una gran deserción, los muchachos se aburren en la secundaria, hay cantidad de aulas con 15, 20 muchachos, los demás no van, y la calidad de la universidad ha bajado dramáticamente. Ahora bien, ¿usted cree que esta decreciente condición de la calidad de la educación está asociada a un proceso político o que simplemente tiene un objetivo como lo es plantear la existencia de ciudadanos que al no ser educados no tengan esas herramientas precisamente para discernir? Bueno, yo no creo que sea una cosa planificada para hacer las cosas mal, pero sí es un mal diagnóstico de parte del gobierno y un empeño en poner el énfasis en el control ideológico y mal diagnóstico también, yo diría, del país. Si usted pregunta a la mayoría de los venezolanos en qué consiste la riqueza de Venezuela, pues van a decir el petróleo. Somos país riquísimo por el petróleo. Si fueran alumnos míos, están raspados. La riqueza de Venezuela no es el petróleo, como no es de ningún país. La riqueza es el talento de los venezolanos. Y así como nos quejamos, a veces decimos, mire, los mechurrios están quemando el gas y se está perdiendo, lo cual es verdad, mucho más se está perdiendo el talento venezolano, que es el verdadero tesoro del país, primero en esos 2 millones que no están en la escuela y en los que están con una educación muy mediocre. Y lo más grave de esto es que esa mediocridad educativa, cuanto usted en el sector social va a los sectores de menores ingresos, peor es la educación que se le da. Lo que significa que con esa pobre educación usted está perpetuando la pobreza. Esto es muy importante. Sí, realmente, porque la clase media de alguna manera, o por los que tienen recursos, se defienden, pueden pagar un colegio mejor, etc. Pero el que su alternativa es la escuela pública, y eso está muy bien, pero esa escuela pública tiene que ser de primera. Ahora, algunas de las mediciones sobre la calidad de la escuela. Bueno, lógicamente usted no puede tener una buena educación si no tiene buenos educadores. Eso en todos los países es así.
Ahora, ustedes saben de sobra, no hace falta que yo lo diga, que Venezuela, también otros países, pero Venezuela, que es lo que nos atañe, nadie quiere ser educador. Y, digamos, el estatus del educador, si usted mide el año 65 y el año 2014, se ha deteriorado dramáticamente. El estatus del profesor universitario, en esos años jamás se nos ocurriría que el profesor venezolano iba a estar peor pagado que el de Colombia. Hoy se gana menos de la mitad, o que el de Ecuador. Pero tal y como usted lo está planteando en este momento, pareciera que no hubiese un responsable para la situación de la educación. ¿O es que acaso estamos en el intento de un gobierno de privatizar la educación en lo que tiene que ver con la toma de decisiones para que no sea la sociedad civil la que participe en esta toma de decisiones con relación al tipo de educación que quiere? Evidentemente que hay un responsable que es el gobierno, porque es el que hace el Ministerio de Educación. Pero cuenta el gobierno con que la población no pone el grito en el cielo a la vista de la mala educación que estamos recibiendo. Usted vea cualquiera de las encuestas que se hacen, y por supuesto estamos preocupados por el desabastecimiento, por la inflación, por la inseguridad, cosa que es lógica. Pero la educación queda perdida por allá. Y cuando usted va a la escuela y cuando baja al detalle, y usted ve que en secundaria, eso no he oído en ningún otro país, donde en liceos céntricos de Venezuela, liceos de fama hace unas décadas, y física, química, matemáticas, biología, no reciben la materia porque no hay profesores y le promedian la nota que sacaron en gimnasia o algo por el estilo. Eso es la muerte de la educación, porque ese muchacho quiere estudiar ingeniería y de trigonometría no conoce ni la palabra porque no le dieron, no es culpa de él. Entonces no hay una conciencia. Y en el gobierno, por la naturaleza misma del gobierno, que es de naturaleza totalitaria, totalitaria significa que quieren controlar el conjunto de la sociedad. Entonces, por ejemplo en Cuba, pues el único educador es el gobierno partido. Es totalmente impensable que algún otro pueda educar. O es impensable que en una universidad un profesor dice, bueno, mi opinión es esta que no coincide con la de Fidel Castro. Eso es totalmente inconcebible. Pero en algún momento en la educación cubana se apreció la educación cubana como una de las mejores de América Latina en cuanto a la formación de profesionales. Hay dos cosas. Una, la realidad, y otra, la propaganda. Cuba es maestro de propaganda. Pero dicho eso, la educación cubana en una cantidad de áreas es mucho mejor que la venezolana. Eso es así. Incluso hay una sobreeducación. La tragedia de Cuba no es tanto la educación, sino que con la educación que tienes y título de ingeniero, pues tienes buena suerte si consigues ser taxista, porque no hay empleo. Es decir, no hay coherencia entre el sistema educativo y el sistema productivo. Pero en el caso nuestro, el problema grave es que con el afán de controlar la educación, la parte ideológica, el control por parte del partido, en el diseño de ellos dicen, bueno, si nosotros no logramos tener el magisterio y que las escuelas formen socialistas, si no logramos eso, nuestro sistema no va a funcionar. Y entonces eso les ha obsesionado tanto que en un momento dado, ahora parece que quieren cambiar. La palabra calidad era una mala palabra, eso es neoliberal, etc. Y insisto, calidad y calidad para los más pobres, porque calidad en el sector más acomodado lo entiende todo el mundo, pero hay que entender y enfatizar eso. Nosotros no podemos tener una economía exitosa si usted tiene que competir con personas de educación de 6 años de 6 grados, o 6 años de escuela, o 7 años, que es lo que tenemos,
con países que tienen 7. Y si además esos 6 son malos, perdón, he dicho países que tienen 7, países que tienen 12. O sea, nosotros necesitamos 12 años de escolarización completa con todos los muchachos en la edad. Con eso, si es de buena calidad, puedes competir, si no, estamos derrotados. Y hoy día, el talento del sistema educativo hay que relacionarlo con el hecho productivo. O sea, nadie quiere estudiar para salir al desempleo. El estudio es imprescindible. Cualquier empresa le pide, ¿qué estudios tiene usted? Entonces dice, bueno, yo tengo un 6º grado malo, ya está usted sentenciado de por vida al desempleo. Bueno, eso nada más en esa parte productiva, pero si vamos a la ciudadanía, que es el gran problema que tenemos. Si usted sistemáticamente le dice al país que los dos bandos son irreconciliables, porque unos son malos de por sí y los otros son buenos, y los buenos tienen que derrotar a los malos, si eso usted impone en la escuela, es imposible formar el concepto de nosotros los venezolanos. El nosotros, ese es el corazón de la ciudadanía. Y no es la palabra, es que usted reconozca al otro, bueno, es distinto, tiene otro color de la piel, él es andino, yo soy oriental, pero somos nosotros los venezolanos.